Bueno, pues ya llego a Egra. Parece que te cogen el autobús, te llevan aquí al Visitor Center y aquí supongo que nos cogerán con un minibús o algo. La cosa es que no puedes entrar por ti mismo, por tu propio coche, que tiene que estar todo reservado. Thank you, salam alaikum. Pues nada, parece que aquí está el centro de reunión y nos van a dar agua y no sé qué historia. Wow. Entonces, ¿cómo funciona esto? En principio, por aquí dentro parece que no te puedes mover libremente, sino que vas todo el rato con un autobús. Entonces, con el autobús que nos ha dejado allí, nos dice, bueno, primera parada, y vas con una guía y te va diciendo los sitios. Y te vas paseando por aquí, de momento las tumbas, como se puede ver, muy a lo Petra, la verdad, muy a lo Petra, muy bien conservado. Y eso de que te lleve el autobús, pues quieras que no, te da tranquilidad, ¿eh? Porque en Petra, hasta que llega al Treasure ese, el sol que te llega a dar ahí, ¿eh? Y al tenerlo controlado con autobuses y tal, pues parece, por lo que veo de momento, se va masificando menos. En fin, voy a ver qué cuenta la guía y seguiré enseñando Egra. Wow, realmente una chulada, ¿eh? Te va dejando el autobús al ladito de las tumbas y entonces pues nada, te dejan caminar, te dejan tu tiempo. No se puede entrar en las tumbas, solo hay una que se puede entrar, que me parece que está detrás de esto, que ahora creo que vamos. Y bueno, muy bonito, te dan el tour tanto en árabe como en inglés y la preservación es muy chula. Tiene, por lo que veo, tiene menos concentración de tumbas que Petra. No sé lo que habéis estado en Petra. Hay una parte donde ves tumbas y tumbas sobre tumbas sobre tumbas. Hay un montón de fachadas de estas. Aquí parece que están como más separadas. ¿Ves? Aquí hay una, allí hay otra, que ahora la enseñaré. Después te quedan otras con lo que es allí abajo. Así que parece que está un poquito más separado que Petra. Tiene la experiencia es muy diferente. Petra es mucho de caminar, de ir de un sitio para el otro, mientras que aquí no, aquí es más de el autobús, te lleva, te das el paseo al autobús y te vuelves a montar. Cosa que, ¿qué quieres que te diga? Con el calorazo que pega en estos sitios, incluso mejor. Porque en Petra, yo que fui en julio, se pasa mal, ¿eh? Para llegar hasta el anfiteatro ese que te queda allí abajo, pasa unos calores. Sin embargo aquí no, sales 20 minutitos, ves tu tumba y otra vez vas a tu autobús. El paisaje es simplemente espectacular, o sea, es espectacular lo abierto que es, las formaciones rocosas, una especie de body ramp pero con las montañas más bajas, es espectacular. Y aquí más y más y más tumbas. La tumba 26 que está ahí delante es la que se puede entrar dentro, así que a ver si puedo entrar, pero todo rodeado de tumbas, es decir, esto debía ser el cementerio, o sea, donde la gente vivía y tal. Pues no era esto, o sea, aquí donde venían a enterrar pues a la gente, ¿no? O sea, yo no me aclaro mucho de qué nariz era esto, ¿eh? A ver, podría haber informado un poco mejor, ¿verdad? Si estos son tumbas, que estaba, la gente vivía por allí, por esas cabañas, esa especie de casitas que se ven, en fin, no lo sé, pero bueno, por lo que dicen los nabateos estos, tenían pasta, que controlaban muchas rutas de mover la seda, especias y todo ese tipo de cosas, así que bueno, se podían permitir este tipo de construcciones. Bueno, a tumba número 26 os voy a entrar a ver qué se ve por dentro, seguramente que no haya mucho que ver. Y bueno, pues aquí está lo que sería la tumba y nada, pues aquí pondrían a la familia o lo que fuera, similar a un mausoleo de los que tenemos nosotros en los cementerios, ¿no? Yo no creo que vivieran aquí dentro, ¿no? No sé, lo mismo vivían con el cuerpo presente
aquí. Pero bueno, como se ve, es más bonito por fuera que por dentro, como este tipo de estructura siempre puede pasar. Ya veréis el efecto de simplemente salir hacia afuera y ver detrás mío cómo se forma ¡pum! La tumba detrás. Esta parte que estamos ahora está muy chula, es como una especie de pedrusco enorme que está aquí y está rodeada de tumbas. Se pueden ver, aquí se ve una, aquí está la otra. Claro, esto tiene, según nos comenta, tiene 2000 añazos, y lo bien conservado que está. Claro, aquí ni llueve, ni hay humedad, ni nada. Pues claro, esto se conserva que no veas. De hecho, estos son tumbas. Lo que yo pienso es que el cadáver con estas temperaturas te debía de sobrevivir tiempo momificado, Pero mirad qué chulo, como toda la montaña está escarbada con tumbas y tumbas y tumbas. Bueno, la montaña, la piedra esta, ¿no? Que hay aquí. Y se le puede dar la vuelta caminando y la vas viendo. Claro, muy diferente de Petra, que está a los diferentes niveles, ¿no? Que está como aquella montaña alta, los que habéis estado. Entonces tiene como diferentes niveles. Aquí te quedan todas como a ras de suelo, ¿sabes? Es un efecto muy diferente. Pero estoy mirando ahí a lo lejos, lo que pasa es que no sé si podrá ver con la cámara. Voy a probar. No sé si podéis ver que se ven como rocas sueltas, ¿no? Y cada uno de ellos está rodeado de tumbas. Tumbas. Y allí en medio hay una solitaria, que supongo que es la más famosa que salen todos. Bueno, y finalmente aquí la tenemos, la última, la más grande y la más famosa de las tumbas de Alula. Está totalmente sola, apartada de todo lo demás. Es una piedra aquí solitaria y está construido esta maravilla sobre ella. Increíble que esto esté preservado, que los ojos de tanta gente lo hayan visto durante miles de años y que ahora estemos nosotros aquí viéndolo. Es wow, impresionante. Lo dicho, una experiencia, venir a Alula, totalmente recomendable, muy bien montado, muy agradable para los turistas. Y bueno, dejaré aquí Egra, que es esta parte con las tumbas, y seguiré explorando la zona, a ver qué más encuentro. Lo dicho, el Burger King con las mejores vistas que he tenido en mi vida. Qué guapo.